Sí, el problema es que el Tania, pues, no sé si consigue en Amazon. Generalmente es Argentina y se hace un poco difícil los envíos. Argentina, pues, con la situación económica que tienen, es muy complicado, muchas cosas. Pero bueno, les voy a decir, de hecho, dónde lo pueden conseguir para ir estudiando. Aquí tengo, ahorita les comparto por el grupo, una, un enlace, la página de Jabat. La página de Jabat está todo el libro, prácticamente todo lo que es Licutea Marín, que es bastante para estudiar. Está todo el libro allí. La única cuestión, digamos, es que allí no están los comentarios, que son muy importantes, que a veces en la edición impresa, pues están comentarios abajo del texto, son muy buenos. Pero bueno, para eso es la clase, yo les voy indicando. Entonces les comentaba que es un libro que en su momento hubo una acusación, digamos, eh, por Los Ángeles, digamos, celosos por el tema del conocimiento que se iba a revelar. Hoy día es un conocimiento ya mucho más común para nosotros, aún así es muy profundo, pero precisamente es un libro, como vamos a ver, que dice su autor, el Alter Rebbe, fundador del movimiento Chabad, que aquí está todo lo que necesita un judío. Es un libro enfocado a judíos, obviamente personas que están aspirando a una conversión. También es buenísimo porque ayuda mucho a entender la labor de abodá, o sea, de servicio del judío, lo que es trabajo y luchas personales que tenemos, porque entendemos el servicio a veces como rezar, como pedir la Shem, como hablar con él, en tefilá, etcétera, pero no. El libro nos va a explicar cuál es la lucha del judío y precisamente que esa lucha también es llamada servicio. Entonces es un libro muy, muy enriquecedor, como le dije, cambia vidas, es un libro muy importante y es como lo que llamamos en Jabat Torah Hasidut, ¿sabes? Es la Torah de Hasidut, muy importante. Bien, entonces voy a comenzar. Aquí tengo, les voy a compartir en pues Nara, yo sé que lo puede conseguir ahí si quiere, pero, ya tiene el libro impreso, ¿cierto, Nara? Me parece que sí. Bueno, de todas maneras, en el grupo acá que tengo a Jessica y Moshe les comparto el enlace de la página de Jabat. Pero lo que vamos a leer, vamos a empezar leyendo lo que es el prefacio del compilador. Ahí ya les compartí el enlace. Bien, este prefacio, como dice ahí del compilador, o sea, que compiló estos escritos, es el autor, es algo que escribió el autor. Y es el rabino Shneur Salman del Liadi. Ya, él es el fundador del movimiento Chabad. Él es alumno o nieto, vamos a decirlo así, espiritual del Baal Shem Tov. Él fue alumno del Maggid de Mesri, y Maggid de Mesri fue alumno del Baal Shem Tov. Entonces él viene precisamente canalizando los manantiales de Torah que nos reveló el Baal Shem Tov. Después le comparto un poco de pronto que conozcan sobre él, sobre el Rebbe. Pero él es el que nos trae esta luz, digamos, con este escrito. Y él le llamó compilación de escritos o recopilación, como esta primera parte, el Likutei Amarim, compilación de dichos, recopilación de dichos, con enseñanzas. Y él nos hace, como por decirlo así, como una introducción a en esta primera parte. Voy aquí a compartir pantalla de lo que voy a leer también. Tenemos entonces esta parte aquí, lo que es el prefacio del compilador. Aquí él escribe lo siguiente. Dice, un segundo. Sí, aquí. Bien se sabe que todo Anash es Anshe el Shlomeinu, que traduce como nuestra fraternidad, o sea, la fraternidad hasídica, como la hermandad, como el grupo de todos los judíos que siguen la Hasidut. Entonces, él dice, bien se sabe que todo Anash suele decir que escuchar palabras de conducción moral no es lo mismo que verlas y leerlas en los libros. ¿A qué se refiere esto? De hecho, aquí hay un comentario, me parece que sí están algunos comentarios. Ok, sí, Baruch Hashem, tenemos comentarios. Eh, el punto es que empieza diciendo esto. No es lo mismo, vamos a decirlo así en otras palabras, no es lo mismo escuchar palabras de conducción moral que leerlas en los libros. ¿A qué se refiere esto? Palabras de conducción moral, vamos a decirlo así, la Torah, porque es la manera como tenemos que conducirnos nosotros, lo que Hashem ordena, tenemos lo que hablamos a veces llamamos ética, llegamos también lo que son consejos basados en la enseñanza de nuestros sabios, todo esto. Pero hay una diferencia entre escucharlas
y leerlas en los libros. Eso es lo primero que empieza diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es lo mismo que yo compre un libro, puede ser incluso este libro, el Tania o cualquier otro libro maravilloso de Torah, de enseñanza, Pirkei Avot, etcétera. Son cualquier libro de Torah, sin duda es un libro que trae luz. Es un libro de luz, un libro de enseñanza de lo que Hashem quiere para nosotros. Pero ya el Tania aquí empieza diciéndonos que no es lo mismo que una persona vaya, compre un libro que están hoy día disponibles inclusive para no judíos. Cualquier no judío va a una biblioteca, una judaica y compra un libro y muchas veces no sabe que no tiene ninguna aplicación esos libros para su vida si no está escrito para el judío. Entonces, hoy día conseguir libros es muy fácil. De pronto, obviamente, como hablamos, de dificultad de transporte, etcétera, pero en verdad hay una apertura al conocimiento y a conseguir libros de Torah hoy, inclusive para los no judíos. Entonces, pero no es lo mismo que una persona compre un libro y lo lea y lo estudie en su casa a que escuche la orientación, a que escuche la explicación, a que escuche incluso el consejo que se saca de ese libro, a que escuche un rabino que guía o un moré que guía sobre este tema. Entonces no es lo mismo. En otras palabras, no existe aquí en el judaísmo este tema de ser autodidacta como lo entendemos nosotros. Hoy día una persona puede coger, tomar videos de YouTube, hay tutoriales para arreglar cosas, tutoriales para aprender cosas. Sin duda, hoy día podemos ser muy autodidactas. En la Torá se espera que seamos autodidactas, entre comillas, es decir, que aprendamos nosotros a tomar nuestras propias decisiones correctas, nuestras propias decisiones de conducción moral, que seamos nosotros capaces entonces de empezar a comportarnos y dirigirnos en esta vida de una manera correcta. Eso es lo que esperamos. La Torá y el judaísmo no espera una dependencia emocional del rabino o del consejero, cosa que sí pasa en las religiones. En las religiones, el líder de la religión, entre más apego genere hacia sus alumnos, es mejor para él, porque ejerce un control sobre ellos, los manipula, etcétera. En el judaísmo se espera la independencia de cada alumno, pero esa independencia requiere sabiduría, requiere madurez. Es como los hijos. Ningún padre que sea consciente y un padre que sea correcto, que piense bien, quiere que su hijo dependa de él toda la vida, porque sabe que él no va a estar toda la vida. Entonces, si un padre enseña que su hijo dependa de él y, todo, y necesite siempre de él, está realmente perjudicando a su hijo. Pero, ¿qué aspira un padre correcto? Un padre sabio aspira a que su hijo, cuando ya sea adulto y empiece a tomar sus decisiones, las tome de la mejor manera, las tome con sabiduría, tome sus decisiones de una manera correcta. Pero para llegar a ese punto se necesita cierta dependencia o cercanía con el padre que le va a enseñar. Entonces, ¿qué es lo que en resumen estoy diciendo? Pues sí se necesita una cercanía y un contacto con el guía, con el maestro, hasta que la persona misma ya empiece a tomar también sus mejores decisiones. En el judaísmo no es la idea, como decía, que los judíos dependan del rabino en el sentido de que si tienen, no son capaces de tomar una decisión. En las religiones se ve mucho que la gente quiere hacer un negocio y de pronto no lo hacen hasta que no les dice el pastor. O quieren casarse con una persona, no lo hacen hasta que el pastor le apruebe si es la persona correcta o no. Eso es tóxico, eso es dañino. Eso no es el judaísmo. El judaísmo busca que la persona misma llegue a desarrollar su intelecto y llegue a desarrollar su sabiduría y pueda entonces tomar decisiones por sí mismo, pero en algún momento que necesita una orientación, pues pueda pedir obviamente un consejo a un sabio, a un consejero, etcétera, porque siempre vamos a estar necesitando la ayuda y aunque uno llegue a estudiar y sea rabino, uno siempre necesita personas de mayor conocimiento que uno y es como una cadena, porque siempre vamos a estar preguntando y pidiendo orientación. No nos sabemos todas las cosas. De hecho, es imposible que una persona se sepa toda la Torah. La Torah es infinita. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. No es lo mismo que una persona lea palabras de conducción moral a que venga y las escuche. Por eso dice, bien se sabe que no se suele decir que escuchar palabras de conducción moral no es lo mismo que verlas y leerlas en los libros. ¿Por qué? Y con esto ya paso al siguiente punto.
porque yo el libro no está escrito, por ejemplo, lo que específicamente yo necesito escuchar. Ahí sí está, pero necesito saber sacar esa enseñanza para mí. En la Torá está todo lo que necesitamos saber para nuestra vida. En la Torá está todo lo que necesitamos para vivir bien y tomar buenas decisiones. Pero cuando leemos las parashot, se nos hace difícil sacar un mensaje para mí solamente, o sea, de allí, de cierta situación de la vida que me está pasando, sobre cierta situación emocional que estoy pasando. Ahí hay un mensaje en la Torá. El problema es que no sé sacarlo, no lo sé sacar, no lo sé personalizar. Pero un sabio sí va a saber sacar el mensaje de allí para explicarle a la persona lo que necesita para su trabajo personal. Entonces, aquí nos da las razones inmediatamente el texto. Dice, no es lo mismo leer las palabras de condición moral que escucharlas porque dice, ya que el lector leerá de acuerdo a su propio modo de ser y su mente. Escuchen, el lector leerá de acuerdo a su propio modo de ser y su mente. Esto lo hace complejo. Hay un dicho por ahí que dice, cada cabeza es un mundo, cada persona tiene un mundo totalmente diferente, cada quien vive en su mundo diferente, cada quien piensa diferente, cada quien siente diferente, cada quien lucha diferente, cada quien tiene luchas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que esa es una dificultad a lo que estamos diciendo de leer el texto, porque cada quien va a leer de acuerdo a su propio ser y su mente, a su propio modo de ser y su mente, y absorberá el mensaje conforme su percepción mental. Escuchen, leerá un libro de Torah, pero absorberá el mensaje de conforme su percepción mental, de acuerdo a lo que él cree o lo que él en su momento puede entender y comprensión de ese momento particular. Por lo tanto, su intelecto y su mente están confundidos y deambula en la oscuridad en el servicio a Dios. Hallará difícil ver la benéfica luz oculta en los libros, aun cuando esta luz es placentera a los ojos y terapéutica para el alma. Escuchen esto, que esto es profundísimo. Una persona puede tener los mejores libros de Torah y estar perdido en la oscuridad. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque va a entender a su manera, incluso puede entender de una manera que se tortura a sí mismo porque piensa que es lo peor, que está lleno de pecado, etcétera. Entonces, es la persona, aquí no se trata de comprar libros, sino también necesitar una orientación. ¿Por qué? Porque no, sobre todo de Torah, la persona puede entender a su manera y como dice ahí, va a estar deambulando en la oscuridad, aunque tenga libros de Torah en su mente. Ahora, por ahí una pregunta del chat, ahorita la miro. Resulta, yo siempre pongo este ejemplo porque lo escuché y es el ejemplo perfecto. Eh, Alguien me habló de una persona que yo he visto, no le conozco, no trato con esa persona, pero me hablaron de él y le he visto a la distancia. Y es una persona que dirige una iglesia mesiánica. El mesianismo no es más que una religión que mezcla cristianismo con judaísmo. Eso es el mesianismo. Y esta persona me dijeron, alguien que está en su casa, que tiene una biblioteca enorme, llena de libros muy buenos. Tiene casi todo el Talmud, en traducción de Tashema, etcétera, pues lo que hay de Tashema. Tiene libros espectaculares, tiene libros buenos, buenísimos, que son libros kosher, son libros totalmente aptos y de buena fuente, pero esta persona enseña sobre su falso Mashiach. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Cómo puede ser una persona que tiene estos libros que son palabras de los sabios, palabras de Hashem, que son libros completamente aptos y de buena fuente, etcétera, y sigue creyendo en algo, en una mentira? E incluso toma ciertos argumentos para darle fuerza a su mentira. Y está tomando argumentos de la Torá, del Talmud, para darle fuerza a a su creencia en su falso Mashiach. Entonces, ese es un ejemplo claro, o sea, cómo una persona puede tener textos y estar deambulando en la oscuridad. Entonces, por eso no es lo mismo escuchar un consejo dirigido y personalizado que leer un libro donde a mí me toca saber sacar ese consejo y lo ideal es que yo llegue a ese punto, pero bien es sabido que si una persona no sabe hacerlo, pues va a estar deambulando en la oscuridad. Dice acá Moshe, dice, el entender depende de tener.
o no la segunda alma después de Dios. Esa es una pregunta muy avanzada, digamos, para este momento, pero lo hablaremos ahorita. De pronto al final lo abordo. Dice acá, continuando el texto, dice, aparte de esta dificultad ligada al lector, esto que acabamos de leer es una dificultad que tiene que ver con el lector, con la persona. Dice, aquellos libros de piedad fundados en la inteligencia humana seguramente no afectan a toda la gente por igual, porque no todos los intelectos y las mentes son iguales. Y el intelecto de una persona no se ve afectado y estimulado por lo que le afecta y estimula el intelecto de otra persona. Como dijeron nuestros sabios, refiriéndose a la bendición de aquel que es sabio en secretos, que los sabios instauraron pronunciar por 600.000 judíos juntos, porque sus mentes, pensamientos, opiniones y sentimientos difieren todas entre sí. Y como escribió el Rambán de bendita memoria, en Nachmanides, explicando el motivo de la bendición, de esta bendición que estamos hablando, en su Milhamot, en su libro de las guerras, elaborando el comentario del Sifrei sobre el versículo que describe a Yehoshua como un hombre en el cual hay un espíritu que logró hacer frente al espíritu de cada hombre. Ok, ¿qué se refiere a esto? Dice, primero, cada persona no se ve afectada por lo mismo que le afecta a otra persona. Es sencillo. Hay cosas que nosotros vemos, no sé, en un libro y nos llenan como de esa satisfacción, de esa emoción, de haberlo comprendido, de haberlo leído, y otra persona, pues tú se lo vas a contar y dices, ok, qué chévere, qué bueno, pero no lo ves tú como que se genere esa emoción que a la persona se le generó al primero. ¿Eso de qué depende? Pues depende pues de eso. Las almas son diferentes, cada alma es diferente. Así como cada quien tiene luchas que el otro no tiene, por ejemplo, un judío puede tener luchas porque de pronto tiene cierto deseo prohibido y el otro dice, bueno, ¿cómo puede ser que tienes esa tentación si en verdad eso es fácil de manejar? Entonces, pues, para el otro es fácil porque no tiene esa lucha, pero para el otro se le hace difícil porque él tiene esa lucha específicamente en ese punto. Entonces, cada quien tiene luchas diferentes. De la misma forma, cada quien se ve estimulado por la Torá de maneras diferentes. Eso es lo que está diciendo aquí. Incluso que el pueblo judío, que eran 600.000 almas que estaban de pie en el monte Sinaí recibiendo la Torá, ningún judío es igual al otro. O sea, ninguna alma es igual al otro. Por eso se habla de Yoshua como ese hombre que Moshe nombró como su sucesor y que su alma, su grandeza está en poder hacer frente a esas 600.000 almas. ¿Qué hacer frente? Que de alguna manera él lograba comprenderlos dentro de sus posibilidades, obviamente, así como Moshe que Moshe Rabenu está dicho que también él mismo era casi como que representaba toda el alma de Israel, de todos los 600.000 judíos que estaban con él, por su grandeza, porque era aquel que podía entender todas esas otras almas. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, pues incluso aquellas obras de Musar cuyo fundamento se encuentra en las cimas de la santidad, es decir, se basan en los midrashim de nuestros sabios, en quienes habla el Espíritu de Dios y su palabra está sobre sus lenguas. La dificultad persiste, pues aunque la Torá y el Santo bendito sea son uno, y todas las 600.000 almas generales de Israel y las almas individuales que son sus ramificaciones, aún descendiendo hasta la chispa del alma que reside entre los miembros más indignos y menos estimables de nuestro pueblo, los hijos de Israel, todos están ligados a la Torá y la Torá es la que nos une a Dios, como se sabe por el Santo Zohar, que dice esto de un modo general para el pueblo judío como un todo. Bien, vamos a hacer un puntito ahí, una pausa. ¿Qué está diciendo? Lo mismo. Aquí no se trata de qué tan grande es el sabio que escribió el texto que estamos leyendo. No se trata de qué tan elevado o qué tan santo sea el texto, es lo que está diciendo. Incluso textos que son escritos por sabios de lo que está dicho, que la palabra de Dios estaba en sus lenguas, o sea, como que dice, Dios mismo está hablando a través de ellos. Incluso en estos textos la persona va a tener dificultad en entender cosas allí. No entender, no me refiero con inteligencia, sino porque eso es lo que está hablando sino precisamente que se le dificulta llevar eso, integrarlo a su alma. Dice, incluso, como dice aquí,
habla de las almas generales y unas almas individuales. Las almas del pueblo de Israel son 600.000 almas que se pararon frente al monte Sinaí y recibieron la Torah. 600.000 personas estaban allí, 600.000 almas. Pero las almas de Israel también tienen ramificaciones. Es decir, de esas 600.000 surgen muchas ramificaciones y al final chispas, etcétera. O sea, no son solamente 600.000 judíos. Porque si fuera así, hablando de reencarnaciones, pues hoy hay día en el mundo más de 600.000 judíos. Entonces, si hablamos de 600.000 almas y aquí hablamos que hoy día son más los judíos, entonces, ¿de dónde surgieron todas estas almas que tenemos hoy día? Hay más judíos entonces que 600.000. La respuesta es, cada alma general, las almas básicas, las almas principales de Israel, tiene ramificaciones, tiene derivaciones que, que son otras almas y hablamos de chispas, entonces también otras esencias más pequeñitas, vamos a decirlo así, que también están conectadas a la Torah. Y no importa lo que esté diciendo aquí, no importa si es un sabio, no importa si es un judío sadik, un justo, o no importa si es un rasha, un malvado. El hecho es que el solo hecho de ser judío está conectado con la Torah y con el santo bendito sea, con Hashem. ¿Ya? O sea, no importa si el judío es más malvado que haya existido, o por ejemplo hablemos de Yeshua, que sabemos que era un judío, que se desvió y, 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 y entonces él deja de ser judío. No, incluso, por eso dice, incluso los miembros más indignos del pueblo general, del pueblo judío, también están conectados a la Torah. El judío está conectado a la Torah, no importa si es un sadik, no importa si es un rasha. Su alma está conectada a la Torah. Ahora, obviamente, va a haber diferencia porque el sadik está comportándose de manera correcta y el rasha está conectado a la Torah, pero está eh, transgrediendo, está haciendo cosas que no debe hacer. Pero sigue conectado a la Torah. Sigue siendo un judío y sigue conectado con las 600.000 almas generales del pueblo de Israel. Entonces dice aquí, es cierto que la Torá se presta a la interpretación por la regla de principios generales y aplicaciones específicas. Hay reglas de interpretación de la Torá. Y estas aplicaciones pueden todavía desglosarse en detalles aún más específicos para aplicarse a cada alma individual de Israel arraigada a la Torá. Sin embargo, no cada hombre tiene el privilegio de conocer su lugar específico en la Torá para extraer la enseñanza específica de él. O sea, lo que acabamos de decir hace un momento. En la Torá existe un mensaje para cada judío. En la Torá existe un mensaje incluso para los no ágidas, para las naciones. Ahí está. Ahora, si hablamos del pueblo de Israel, entonces hablamos de un grupo, una sociedad llamada Israel, que allí tienen un mensaje general en la Torá. La Torá fue entregada a Israel. Si hablamos de las naciones, también las naciones tienen un mensaje ahí en la Torá. Pero si hablamos de individuos, cada individuo también tiene un mensaje específico en la Torá. Es decir, en la Torá, que existe incluso antes de que este mundo fuera creado, existe un mensaje específico para la señora Jessica, para el señor Moshe, para Nahara. Allí está un mensaje específico para cada uno de ustedes. El tema es que yo no encuentro un libro que diga esta es la Torá de Moshe, ¿sí me entiendes? Ese libro tengo que construirlo yo. Yo tengo que ir descifrando la parte de la Torá que corresponde conmigo. La parte de la Torá que me ilustra, me ilumina con mis luchas. La parte de la Torá que me ayuda de acuerdo a mi identidad espiritual, si soy no judío y si soy judío. Ahora, existe una diferencia entre aquel no judío que está en un proceso de conversión. No es un, está como en un punto intermedio. ¿Ya? Ese no judío no es un no ágida, tampoco es un judío. ¿Ya? Está en un punto de preparación, un punto intermedio, que sigue siendo no judío, pero tiene otro estatus, por decirlo así, porque está en un proceso de preparación. Pero al final de cuentas, también él tiene un mensaje allí en la Torah. Entonces, eso es lo que está diciendo, se le hace a veces a la persona difícil extraer su enseñanza específica allí en la Torah. Lo que el mensaje que está escrito allí, que está codificado para él. Dice, aún en las leyes de la Torah,
todo esto se va complicando un poco más. Vamos a ver cómo se complica. ¿Por qué? Porque dice, aún en las leyes de la Torá que gobiernan lo prohibido y lo permitido, eso se llama Isur Be'eter, prohibido y permitido, porque sabemos que en la Torá tenemos muchas cosas permitidas y también tenemos muchas cosas prohibidas. Entonces, como dice el libro Sin la Hadashah en su introducción, que es un libro de Shehitá, dice que Hashem dice Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani. Dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Hashem nos ordena a ser santos. ¿Qué significa ser santos? Pues conducirnos por el camino que Él dictaminó para nosotros. Y obviamente cada quien llega a niveles muy especiales, etcétera. Eso lo hablaremos más adelante sobre el Sadik, el Benoní, etcétera. Pero el libro dice, citando ese versículo que dice, sean santos porque yo soy santo, dice, ¿y en qué consiste ser santo? Dice el libro Sin la Hadashah, dice, en saber distinguir o saber identificar qué es prohibido y qué es permitido. Es decir, la santidad se va a generar, se va a construir si la persona sabe qué es prohibido y qué es permitido. Si el judío no sabe qué es prohibido ni permitido, va a estar pecando, pecando constantemente, haciendo cosas que no debe hacer. Entonces, pero tenemos que saber qué es lo prohibido y qué es lo permitido. Entonces, una persona dice, bueno, voy a estudiar esto, voy a estudiar lo prohibido y lo permitido, lo que era la halajá, porque cuando hablamos de ley, generalmente estamos hablando de la halajá, es decir, la manera en cómo nos tenemos que conducir. La Torah llama ley también, en la Torah está dicho no comas cerdo, no comerán los animales que no tengan escamas y aletas, etcétera. Entonces, esos son leyes, sin duda. Pero hay leyes que se derivan de ese texto de la Torah que los sabios no las inventan, no las construyen, sino que las derivan y dictaminan leyes para nosotros. El ejemplo claro, por ejemplo, el tema del celular. En la Torah no dice que no podemos usar celular, de hecho, porque no existía celular. No hay ninguna parte en la Torah que me hable de celular, pero la Torah sí habla de encender fuego. Y de allí derivan los sabios que usar el celular también está prohibido, la electricidad y otras cosas, en Shabbat. En Shabbat. Entonces vemos que se necesita la halajá, la ley judía. Una persona viene contenta entonces a estudiar la ley judía y resulta que se encuentra un mundo donde unos judíos dicen que esto está permitido y otros dicen judíos no, nosotros hacemos tal o cual cosa de forma diferente. Por ejemplo, aquí dice aquí, en las leyes reveladas de la Torah, o sea, esto que es halajá, la parte revelada de la Torah o sea, que es conocida, que gobiernan lo prohibido y lo permitido, que han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos por igual, incluso en ellas hemos sido testigos de discusiones de un extremo al otro entre Tanaín y Amoraín. Encontramos, por ejemplo, hablando de Shabbat, la discusión famosa entre Hillel y Shammai y las escuelas de Hillel y Shammai. ¿Ya? Entonces, Hillel dice una cosa y Shammai decía otra completamente contraria. Ni siquiera era que se parecía, sino contrario. Y entonces la pregunta es, bueno, este sabio dice sí, el otro dice no. Y entonces, ¿qué hago? ¿Quién tiene la razón? La respuesta aquí es, todos tienen la razón. Eso es lo que dice aquí. Estas, está dicho por nuestros Tanaí Amoraí, dice, estas al igual que aquellas son las palabras del Dios viviente. Entonces, tanto un sabio como el otro está hablando las palabras de Dios viviente. Pero entonces me va a decir, bueno, pero no entiendo a Dios. Por un lado me dice que sí, por el otro lado me dice que no. Entonces Dios no se pone de acuerdo ahí. No, no es eso. La Torah tiene varias facetas, como vamos a ver, varias interpretaciones, pero encontramos entonces divergencias en lo que es el cumplimiento de la Torah. ¿Ya? Vamos a encontrar divergencias. Por ejemplo, hablemos del pan, pan hecho por no judíos. ¿Se puede o no se puede comer? El pan hecho por no judíos, ¿se puede? Horneado por no judíos, ¿se puede o no se puede comer? ¿Qué sabe? Dice la señora Jessica que no. Nada, no se me adelante, que ahora yo sé que sí sabe. ¿Qué dice Moshe? Eh, la verdad, Rabino, es que yo no estoy consumiendo ahora mismo ningún pan que no sea, que no tenga sello. Entonces, solo todo lo hace mi esposa. Ujú. Muy bien, bien. Está bien.
Pero, ¿qué sabes sobre este tema? Si un no judío hornea el pan, ¿se puede o no se puede comer el pan? Eh, Mi postura siempre ha sido que no puede, aunque sé que hay pan, Ujú. aunque sé que hay categorías alágicas en las que se podría supuestamente consumirlo, yo apoyo la que no. Ujú. Ok, bueno, voy aquí, cierra el micrófono, por favor, para que no se escuche el ruido de fondo. Muy bien, gracias. Bueno, mire, según eh, el pan, digamos, un segundito, vamos a ver qué está haciendo aquí. Cerrar el micrófono aquí, ya, eso. Ok. No voy a meterme ahora con alhaja porque no es la clase ahorita de esto, pero obviamente cuando hacemos esta discusión si el pan horneado por los judíos o no judíos, damos por hecho que todos los ingredientes son kasher, los ingredientes. Y el horno está kasher, todo está kasher. Pero si viene un judío y enciende el fuego, unos sabios dicen que ese pan es llamado, bueno, no unos sabios, sí se llama alhaja, es pan Israel, o sea, es pan horneado por un judío. Y si otros, no judío viene, enciende el horno, aunque la masa sea del judío y la unión judío y todo esté kasher, es llamado pan akun, o sea, hecho por un no judío. Ahí vamos a encontrar divergencias. Sefaradín, que siguen la opinión de Marango de Yosef, dicen que los judíos lo pueden comer. Pero nosotros, por ejemplo, en Chabad no comemos ese tipo de pan. No lo comemos. Ahora, por el hecho que no lo comemos, voy a decir yo, no, Rabbi de Yosef está equivocado, está mal. No, no, no. O los judíos que no están comiendo el pan como yo lo como, entonces están pecando. No. Ellos están siguiendo otro lineamiento en lo que es la halajá. Entonces, cuando una persona quiere buscar judaísmo, convertirse al judaísmo, tiene que también saber qué línea va a seguir, porque si no se va a confundir, porque vamos a encontramos que unos sabios dicen esto, otros sabios dicen esto otro, y la persona va a decir, no entiendo, entonces, ¿cuál tengo que hacer? Bueno, depende hacia qué línea la persona se oriente. Así pasa entonces en la Torá y en todo lo que es esta parte de las derivaciones alágicas, las leyes de la Torá. Entonces, ¿qué está diciendo el libro? Dice, aún en las leyes de lo prohibido y permitido encontramos posiciones completamente contrarias. Pero está dicho por nuestros sabios que tanto estas como las otras, es decir, tanto las dos posiciones, son palabras del Dios viviente, es decir, son correctas. Eso es verdad. Ahora dice, en virtud de la diversidad de las opiniones de la JA, en virtud, o sea, gracias a que existe diversidad en las opiniones alágicas que provienen de la pluralidad existente en la fuente de vida de las almas de Israel, porque las almas de Israel no son iguales, son plurales, o sea, en el judaísmo la pluralidad es precisamente importante. En el judaísmo, los judíos somos, vamos a decirlo así, en el buen sentido de la palabra, conflictivos. Es decir, somos personas que tenemos puntos de vista diferentes, pero eso no nos afecta en nuestra armonía como pueblo, o no debería afectarnos. Cuando una persona le afecta eso y se cree mejor que el otro judío porque él sí come pan así y el otro no come, entonces ya él está entendiendo mal la Torah. Ya. No se Ok. trata de eso. Ravi, Ujú. una preguntita. Entonces, Sí. en ese capítulo donde en la discusión talmúdica de que una escuela tenía una posición, otra escuela tenía otra, sin entrar en el detalle del suceso, cuando el cielo habló y dijo, la Torá es como dice este rabino, pero ustedes hagan como hace la mayoría, ¿eso es únicamente una excepción a esa regla? Ujú. Gracias. Sí, bueno, mira, yo creo que te refieres a la discusión que había sobre un horno, si era kasher o no, con Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer, creo que es. Y es curioso, ahí en ese caso, pues, es curioso digamos, un rabino dice, Rabbi Yoshua, decía, este horno es así, kasher, si no tengo yo la razón, que se mueva entonces este árbol que salte de ahí se plante allá, y pasaba. Entonces, y los otros decían, no, no es así, la mayoría. Entonces, decía, bueno, si no tengo yo la razón, sé que este río, para que quede evidencia que tengo la razón, es que este río corra contrario a su corriente, y el río empezó a correr contrario a su corriente.
Y al final dice, bueno, si no tengo yo la razón, si no me creen, entonces que la voz del cielo me dé la razón y diga si estoy equivocado o no. Y se escuchó la voz del cielo que dijo, así es como dice Rabbi Yoshua, ¿ya? Rabbi Eliezer creo que es. Entonces vino, los demás sabios se levantaron y dijeron, Hashem, la Torah ya no está en los cielos, ahora tú nos la entregaste a nosotros y nosotros dictaminamos aquí que está prohibido. ¿Ya? Entonces, en ese caso, incluso Rabbi Eliezer fue excomulgado, ya eso lo cuenta el Talmud en Megilá, pero el punto aquí es que Hashem mismo nos da una ley en la Torah que tenemos que ir en pos de la mayoría. Entonces, cuando se está derivando leyes, pues, porque eso no lo hacemos los judíos simples como nosotros, lo hacen los poskim, que están ellos discutiendo leyes para el pueblo, no para uno ni para dos, sino para el pueblo. Entonces ellos presentan sus opiniones, sus posiciones, pero al final se deriva la ley o se construye la ley, vamos a decirlo así, de acuerdo a la mayoría de sabios. No queda según la minoría. Entonces el que opinaba diferente tenía razón, pero entiende que la Torah misma nos ordenó seguir la mayoría. Eso pasaba con Rabbi Meir. En Rabbi Meir muy pocas veces quedó. Rabbi Meir Balanés, que era un grande. La Torah, el Talmud cuenta prácticamente nunca quedaba la halajá como él decía. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que Rabbi Meir no tenía razón? Sí, solamente que la mayoría estuvo de acuerdo en otra opinión y la halajá quedó como la mayoría y Rabbi Meir aceptaba ese dictamen de la mayoría. Entonces, ahora, ese es el punto. Aquí no hay contradicción. Tenemos opiniones contrarias, pero al final se tiene que derivar ¿cómo se llama? Dictaminar una ley y la ley se dictamina según la mayoría. ¿Ok? Y aquel que opinaba diferente no era que no tenía razón, simplemente se acoge ahora a que la ley queda como la mayoría dijo. Entonces él acepta eso porque él debe aceptarlo, la Torah mismo nos dijo. Ahora, ¿dónde estaba la diferencia? Por ejemplo, el caso de Hillel y Shammai, que precisamente unos decían sí, otros decían no, etcétera. Por ejemplo, Hillel decía que había que encender la menorá de Hanukkah como la encendemos hoy día. Ya vamos aumentando una vela cada día. Perdón. Y Shammai decía que no, que el primer día la encendíamos la menorá completa y íbamos disminuyendo una vela cada día. Entonces, miren, son dos posiciones completamente contrarias. Entonces, ¿quién tiene razón aquí? La respuesta es los dos. Pero ¿cómo quedó la halajá? Como Hillel. Entonces, ambos tenían razón, pero la halajá se definió como Hillel y Shammai, obviamente, como un sabio que era, pues acepta el dictamen de la mayoría. Entonces, ¿dónde está esa discusión o por qué se da esa discusión entre las almas de Israel? Discusión en el buen sentido, porque aquí estos son discusiones halágicas y lo que la Torah llama Leshem Shammai. Son discusiones en aras del cielo, no son discusiones aquí de yo tengo la razón, tú no tienes, o sea, no son discusiones de ego, son discusiones Leshem Shammai, en aras del cielo, en aras de definir algo de acuerdo a lo que el cielo dice. Entonces, ¿de dónde se daba esta discusión? Dicen la diferencia que hay en las almas de Israel. Las almas de Israel son diferentes. Ninguna alma es diferente. Ninguna alma judía es igual. Entonces, por eso dice aquí que las almas de Israel están divididas en tres categorías generales: derecha, izquierda y centro. ¿Cuáles son esas categorías? Pesed, que es derecha, Geburah, que es la izquierda, y centro, que es Tiferet. Entonces, las almas de Israel, todas las almas de Israel, inclusive si hablamos en este caso los líderes de Israel que dictaminan las leyes para el pueblo, hay almas de ellos que vienen o tienen su raíz en el lado izquierdo, o es decir, en el lado de Geburah, y por eso son un poco severos en sus posiciones, como Shammai, ¿ya? O encontramos algunas almas que descienden su alma está conectada con el lado derecho, es decir, con el lado de bondad, que son más bondadosos y más piensan mucho en el pueblo cuando van a dictaminar una ley. Entonces, Esos esa son los diferencia de famosos, opinión, esos son los sí. famosos planetas que dicen que son el origen de las almas. No. Ahorita no nos metemos con la Sefirot, pero no tiene que ver con planetas, pero bueno, mira, lo que pasa es que el Zohar menciona algunos temas como planetas y cosas así, o habla de que Hashem construyó mundos y destruyó mundos, pero eso sí tiene que ver con Sefirot, vamos a decirlo así, pero no nos vamos a meter con ese tema ahorita, pero sí es cierto, solamente para volver a este punto aquí, sí es cierto que
las almas de Israel están conectadas o tienen raíces en diferentes eh, puntos. No todas las almas descienden, no descienden, no todas las almas están conectadas en el mismo punto, vamos a decirlo así. Y eso es lo que está explicando aquí. De hecho, no solamente las almas generales que estamos hablando, porque no son almas generales, me refiero a las primeras almas de nuestro pueblo, que precisamente son estas 600.000 que estaban allá. Hoy día, todo lo que somos nosotros, los judíos, somos eh, chispas, vamos a decirlo así. No somos exactamente las almas como se entienden hablando de los patriarcas y hablando del pueblo de los primeros ancestros, vamos a decirlo así. Pero sí, la realidad es que aquí hay una conexión, digamos, de ciertas almas de los líderes por el lado de Geburah, por el lado del juicio estricto, y hay otras almas que son por el lado de la bondad, que son un poco más asequibles, un poco más, no es que permitan lo prohibido, no llegan a ese punto, no se puede eso, sino que son más, alivianan en sus dictámenes. Por eso dice aquí, aquellas almas que están arraigadas en el atributo divino de bondad pueden ser clementes en sus opiniones, en sus decisiones alágicas, inclinándose hacia la bondad, como es sabido. Ahora, con seguridad, con más razón habrá diferencia entre los individuos en las cosas ocultas de Dios Todopoderoso, a saber, el temor y el amor a Dios que están en la mente y el corazón de cada persona, según su propia medida, según la estimación de su corazón y según el portón que hace en su corazón, como el Zohar comenta sobre el versículo su esposo conocido en los portones. ¿Cuál es el punto aquí? Está diciendo, si en la halajá encontramos divergencias de opinión tan contrarias, que es lo revelado, ¿qué podemos esperar nosotros en lo que respecta a la Torah oculta? ¿Qué significa Torah oculta? La Torah oculta no necesariamente es algo que esté fuera de nuestro alcance, que no podamos entender, sino que es parte de, no es la halajá, no es algo que está un poco más, digamos, es como un nivel un poco más profundo de la Torah. Pero la Hasidut hoy día nos aclara eso, no tenemos que hablar del cabalista, y tampoco hay cabalistas por allí que enseñen en redes sociales y no sé qué. Todo lo que hay por ahí muchas veces es pura mentira, pura cosa y pro negocio, pero sí es cierto que antes lo oculto era para unos pocos, pero resulta lo que está diciendo aquí es que si en la halajá, que es lo revelado, lo que es nuestra ley, como que dice nuestra constitución, lo que debemos hacer, hay diferencias de opinión, pues, ¿qué se deja para lo oculto? Ya, por ejemplo, solamente voy a mencionar un tema, no es nuestra clase, la mencionaremos más adelante, el Tane se mete en esas cosas, pero hablemos del Simsum, solamente lo menciono. Ya. El Simsum, que es esto que explica cómo creó Hashem en el mundo, que creó con un Jalalapanu y un espacio vacío y todo esto. Uno habla mucho de cómo es el Simsum y todo esto, pero en realidad la pregunta es, ¿todos los sabios describen el Simsum de la misma forma? La respuesta es no. Hay sabios que opinaban totalmente diferente a Larisa, como el Gaón de Vilna, como el rabino Haim de Boloyen, también alumno del Gaón de Vilna. Entonces, si hablamos que en la halajá hay diferencias de opinión, pues ¿qué se deja para las cosas que son ocultas o donde también hay diferencias de opinión? Sobre O sea, eso hay o muchas sea, cosas ahí. la opinión del Bahir no es la única acerca del Simpson. No, es que el Bahir es un libro que ilustra sobre eso, pero el Arizal en su libro Etzain también habla ilustra el Sinsun de otra forma. Además, el Sinsun, el Arizal, casi toda la Kabbalah que se maneja hoy día es luriánica, pero el Bahir fue mucho antes del Arizal. Ya, entonces, ¿qué pasa? El punto es que mucha gente, ahí está el punto, mucha gente lee por acá el Bahir, de pronto lee el Nefesh HaHaim, que es un libro muy bueno, el Nefesh HaHaim de el rabino eh, Haim de Boloyim, ¿ya? O se lee algún comentario del Gaón de Vilna sobre el Simsum, y la gente no sabe que el Gaón de Vilna tiene totalmente una posición diferente a lo que el Arizal explica del Simsum.
Incluso el Nefesh Haim, su alumno, el rabino Haim de Bologne, tiene una posición diferente a la del Arizal y a su maestro, el Gaón de Vilna. ¿Ves? Pero entonces a veces leemos todas estas cosas y pensamos que estamos leyendo lo mismo. Entonces, en resumen, si en la halajá misma hay diferencias de opiniones tan contrarias, ¿qué se deja para lo oculto? ¿Qué se deja para aquello que de pronto son enseñanzas que encierran un misticismo, vamos a decirlo así, que hoy día se puede acercar uno no podemos estudiar Kabbalah, porque la Kabbalah no es algo que sea asequible a todo el mundo, pero sí podemos hoy día, gracias al Baal Shem Tov y a este libro, poder tocar ciertas cosas a nivel práctico, a nivel de lo que yo puedo entender para mi vida. O sea, ¿de qué sirve yo estar hablando de la Sefirot o como tú dijiste, de los planetas y no sé qué, si eso no me sirve, no lo llevo a mi vida práctica? Entonces, en cambio, sí me sirve a mí entender cómo Gesed funciona en mi vida, cómo Geburah funciona en mi vida, cómo yo puedo equilibrar estas cualidades, todo eso, eso sí me sirve. Entonces, eso es Hasidut. La Hasidut es esa capacidad que tuvieron los grandes sabios cabalistas, como el Baal Shem Tov, como el Alter Rebbe, autor de este libro, y tomar eso y bajarlo a un nivel entendible para nosotros hoy día, para poder llevar a nuestra vida práctica conceptos tan profundos y de pronto incluso profundizar un poco más, porque el Tania es un libro complejo en el inicio, es un libro profundo, pero precisamente esto es plastilina, por decirlo así. Esto es algo más sencillo para cada judío. Y precisamente, y recalco eso, este libro va enfocado al judío. Esta primera parte del libro no tiene nada que ver en la práctica para el no judío. Pero hay otra cosa que también las personas tienen que entender, que siempre pasa, porque ya también me ha pasado con estudiantes, que como son conversos, siempre tienen la tendencia de preguntarse, bueno, ¿y el no judío qué? Y entonces esto es así para el no judío, o esto es tal cosa, pero claro, porque es que vienen de ser no judíos y tienen familia no judíos, tienen amigos no judíos, entonces cuando escuchan algo sobre las almas o tal cosa, entonces se pregunta, o lo que vamos a leer aquí, en todo el transcurso del libro vamos a estar leyendo cosas y uno se pregunta, ¿y así pasará para el judío? O tal cosa. Entonces muchas veces hay que tener claro que este libro está escrito para judíos, no está escrito para no judíos. Ahora, si quisieran entender un poco más cómo aplica esto para no judíos, pues yo a veces voy aclarando a veces ciertas cosas, pero mi intención con esta clase es enfocarla en el judaísmo. Sin embargo, si surgen preguntas, pues las pueden hacer sin problema. ¿Hay algún autor o intérprete o maestro o escritor de libros de Kabbalah que no se ha recomendado leer? Yo me he enfocado más que todo con los libros del rabino Kaplan, que son los que me han recomendado acá en la congregación. Y otras ediciones las he como apartado por esas mismas recomendaciones, pero ¿realmente es así o todos los maestros pueden enseñar algo? Mira, hablando de libros, hace un momento precisamente en esta parte estamos hablando que incluso que sea un libro de Rabino Kaplan, que él resalta por su capacidad, como él era físico, su capacidad de explicar incluso con analogías entendibles a nuestro nivel hoy día. Y es muy bueno sus libros. Pero incluso sus libros necesitan, como cualquier otro libro de Torah que decíamos hace un momento, explicación, orientación. Yo soy fanático también de los libros de Rabino de Kaplan, lo admiro mucho. De hecho, tengo unas clases sobre sobre el libro Dimensión Interna, también. Ya vamos avanzaditos allí. Pero todo libro necesita una orientación. Ahora, hay libros que aunque estén comentados y tengan explicaciones, son muy complejos. Entonces, mira, en resumen general, así, puedes leer si quieres leer, pero mi consejo es no dar por entendido, o sea, no creer que entendiste, que ese es uno de los primeros errores. Uno lee y en su inteligencia, porque somos seres inteligentes, creemos que entendimos, pero, eh, pero en verdad el mejor camino, y esto lo demuestra precisamente que desde el cielo se autorizó a publicar este libro que estamos leyendo, es que la Hasidut es algo que por lo que deberíamos comenzar. O sea, la Hasidut es uno a veces piensa que la Hasidut es algo, no, yo quiero Kabbalah y me están dando entonces algo y ahí que es más sencillo. No, Hasidut es profunda. Entonces, en la medida que la persona va comprendiendo, masticando, digiriendo estos conceptos de Hasidut, va a poder entonces entender ciertos conceptos que mencionan en otros libros. Ya, incluso
habrá libros que sí, definitivamente yo como maestro no recomendaría leer porque no, digamos que puede ser que no es lo que la persona necesita ahora. Este tema hace volar mucho las mentes y la gente llega volando con la cábala. La gente, hasta las personas cristianas andan por ahí en centros de cábala y todo el tema, pero es la emoción. Pero entonces todo esto tiene que ponérsele orden y empezar a ordenar también esos conceptos. Resumen, es buen principio la Hasidut. Segundo, algunos libros puedes leerlos tal vez, pero sí es bueno que preguntes sobre alguien que te pueda orientar sobre esos libros. Y tercero, habrán libros que, verdad, sí que no son aptos para la persona, porque requieren conocimientos previos, ¿ya? Entonces, eso es lo que te puedo decir. Bien, y acá con respecto a aquí lo que está hablando, bueno, sí, aquí con esta parte termina esta primera parte del prefacio. Lo que está diciendo es que hay diferencias en las cosas ocultas de Dios. Entonces, así como en lo revelado hay diferencias, pues, ¿qué se puede decir para lo oculto? Y aquí continúa, vamos a seguir esta parte, vamos a terminamos esta primera parte. El prefacio dice, sí, sin embargo, yo hablo de aquellos que me conocen bien, todos y cada uno de Anash, o sea, de nuestra fraternidad hasídica, de nuestro país y de los países cercanos con los cuales frecuentemente se han intercambiado palabras afectuosas y que me revelan todos los recovecos ocultos de su corazón y de su mente en cuestiones relacionadas con el servicio a Dios, que depende del corazón. A ellos broten mis palabras y mi lengua tome la forma de pluma de escriba. En estos cuadernos denominados Likutei Amarim, es decir, a todos nosotros, todos los judíos, que estamos, que él está escribiendo esto para todos. ¿Ya? Él está escribiendo esto, dice, que mi lengua tome la forma de una pluma y digamos, describa. Entonces dice, estos libros denominados Likutei Amarim, o recopilación de enseñanzas compilados de libros y maestros santos celestiales bien conocidos a nosotros, los sabios observarán que salude a algunas de estas enseñanzas en las sagradas epístolas o cartas de nuestros maestros en la Tierra Santa. Algunas las he escuchado de sus santas bocas, o sea, algunas de estas cosas que él va a enseñar aquí las he escuchado de sus santas bocas, de sus maestros, cuando estaban aquí con nosotros. Son respuestas a las muchas preguntas formuladas continuamente por nuestra fraternidad hasídica de nuestro país en procura de consejo, cada uno según su estatura espiritual, para recibir instrucción de cómo servir a Dios, porque el tiempo ya no me permite responder a cada uno individualmente sobre su pregunta particular y también porque el olvido es común. O sea, hay algo que se llama Hasidut Yehidut. Yehidut es una reunión privada con el Rebbe. Entonces, la gente iba donde ellos sí tenían reuniones privadas y él les aconsejaba específicamente a esa persona de acuerdo a su problema, de acuerdo a las cosas. Incluso tenían la capacidad de ir más allá de lo físico, a veces no profecía, pero sí podían ayudar problemas que de pronto cualquier persona normal no podría ayudar. Pero resulta que se hizo complejo sacar citas, porque tanta gente, entonces llegó un punto en que él ya no podía atender a todos. Por eso él dice aquí, porque dejo esto aquí, como dice, escribo estos libros con la intención de que aquí encuentren el consejo para votar a Hashem, para servir al Creador, porque el tiempo no me deja atender a uno individualmente. O sea, ya no tengo tiempo para atenderlos a todos. Y también porque de pronto el olvido es común. Entonces, mejor les dejo. Dice, por lo tanto, he anotado todas las respuestas a todas las preguntas para ser preservadas como señal. O sea, él dice, esto va a sonar poco orgulloso, ¿no? Pero no, él está siendo humilde aquí, dice. He anotado, o sea, en este libro, todas las respuestas a todas las preguntas y que sirva de recordatorio a cada uno. Ya no hará más falta apremiar por una audiencia privada conmigo, porque en estos libros, en estos Likutei Amarim, la persona encontrará sosiego para su alma y genuino consejo sobre todo lo que le resulte difícil en el sentido a Dios, en el servicio a Dios, perdón. Así su corazón estará firmemente confiado en Dios, quien completa y perfecciona todo para nosotros. O sea, dice, aquí en este libro he anotado todas las preguntas y todas las respuestas en lo que tiene que ver con el servicio a Dios. Aquí un judío tiene todo. Entonces suena muy ambicioso, pero en realidad es así. Si lo sabes descubrir y si sabes, si tenemos explicación de esto,
se puede precisamente poder comprender a profundidad. Este es un libro que hasta los niños lo estudian en Jabat. En Jabat tenemos la costumbre de estudiar todos los días una porción del Tania todos los años. De hecho, ahorita el 19 de Kislev para diciembre se empieza nuevamente a leer el próximo, o sea, ya empieza otra lectura de Tania nuevamente, y siempre leemos porciones, y es algo que en verdad, al principio suena en verdad muy profundo, es profundo, pero me refiero es que en nuestra Hasidut hasta los niños lo estudian y están familiarizados con estas cosas. ¿Ya? Cada quien en su nivel y su estatura espiritual, como dice aquí. Dice, aquel cuya mente es demasiado limitada para comprender cómo lograr consejo de estos cuadernos, que exponga su problema a los grandes eruditos de su pueblo y ellos lo iluminarán. Y a estos eruditos pido que no tapen su boca con la mano para comportarse con falsa modestia y humildad, Dios libre. Es bien sabido cuán amargo es el castigo de aquel que niega el alimento. También cuán grande es la recompensa y dice del comentario de nuestros sabios sobre el versículo, Dios ilumina los ojos de ambos. O sea, como quien dice, que no, que no vengan a preguntarle a un sabio, él dice, no, pero ¿cómo yo voy a explicar estas palabras del Alter Rebbe? O sea, si el Alter Rebbe es un grande, ya cómo voy a decir esto, dice, no, que dejen esa falsa humildad, porque sí, porque hay otra cosa que se llama falsa humildad, eso también es otra cosa que hablamos mucho en Hasidut, y hay una humildad correcta, pero una falsa humildad, esa que dice, no, pero ¿quién soy yo para enseñar esto? No, o sea, si sabes enseñarlo, si alguien se acerca a preguntar, pídete consejo y tú sabes, entonces enséñale. Dice que aquel que proporciona vida a los seres vivientes nos otorgue el privilegio de vivir para ver los días en que ya no enseñará más un hombre a otro a conocerlo a él, a Hashem, a conocerme a mí, porque todos ellos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, porque el conocimiento de Dios llenará la tierra como las aguas que cubren el mar. Amén. Razón. Amén. Así sea su voluntad. Acá dice una cosita final, vamos a leerlo rapidito. Dice, como los citados cuadernos han sido distribuidos entre todas las mencionado antes a través de numerosas transcripciones a manos de varios y diversos copistas, la multitud de transcripciones ha incrementado excesivamente el número de errores de texto. Por lo tanto, el espíritu de los nobles hombres mencionados en la página anterior los ha inducido eh, generosamente a hacer un esfuerzo personal y económico para que estos cuadernos se publiquen sin impurezas ni errores de los copistas y verificación a conciencia. Los felicito por esa digna acción. Esto pasaba al principio, como todo era con imprentas y todo, entonces, o también escribas, pues llegó a veces a ver malas traducciones de ciertas cosas, entonces el Rebbe está instando a que esto no se, eh, digamos que se mantenga bien y no se copie de una manera inadecuada. Después dice acá, dice, si bien el versículo declara explícitamente, maldito aquel que usurpa los límites de su prójimo, y donde se emplea la expresión de maldito, se implica tanto maldición como excomunión. O sea, Jerem, Dios nos guarde. Vengo, como cita el Talmud, una mera práctica de Judá a fin de reforzar una afirmación explícita en las escrituras, a invocar estricta prohibición sobre todas las editoriales para que no impriman estos cuadernos ni ellos por intermedio de sus agentes, ni por intermedio de sus agentes sin el permiso de los mencionados previamente por un lapso de 5 años a partir del día en que esta impresión ha sido completada, que plazca a quienes cumplan que sean bendecidos con bien. Estas son las palabras del compilador del Likutei Amarim previamente mencionado. O sea, él está diciendo, hay muchos errores, entonces de ahora en adelante autorizo a tales personas y son ellos los que tienen que hacer copias y nadie más puede publicar cosas sin pedirle autorización a ellos durante 5 años. Obviamente esto fue hace mucho tiempo ya, pero obviamente esto queda aquí porque nos enseña lo importante que es que no se tergiverse una enseñanza o nos enseña lo que, como dice aquí, maldito el que usurpa los dominios del otro, de los límites de su prójimo, o sea, como aquel que toma algo que no le corresponde. Y existe en este tema, es muy serio, es considerado robo en la halajá, cuando uno a veces toma libros, digamos, incluso a veces copias o cosas así, eso tiene su explicación, pero digamos el tema es no tomar cosas, incluso ideas, enseñanzas que no nos pertenecen y darlas como propias o algo así. Entonces es bueno siempre citar. ¿Ok? Entonces aquí terminamos esta primera parte de, del prefacio, digamos, y viene el capítulo 1 que ya lo dejamos para una próxima clase, yo le aviso cuando. En este capítulo 1
se menciona algo que me hizo la pregunta por aquí. Moshe dice, el entender depende de tener o no la segunda alma después del Yud. Es una buena pregunta. Aquí en este capítulo 1 que vamos a ver la próxima clase, se habla de el alma básica del judío y la alma judía. Entonces, pero bueno, ¿a qué se refiere o cómo puedo responder un poco a tu pregunta por el momento? Toda persona tiene la capacidad, todo ser humano es inteligente, todo ser humano tiene la capacidad de entender, incluso encontramos gente que no son judíos y trabajan en cosas con el átomo, o sea, es gente muy, muy, muy inteligente, o sea, tienen realmente una capacidad de inteligencia muy superior a veces a otras personas en su desarrollo, su estructura, su conocimiento. Sin embargo, aquí no se refiere de inteligencia como nosotros lo conocemos, sino se refiere a captación del alma, el segel, el intelecto. O sea, el intelecto, como lo conocemos nosotros normalmente, tiene que ver con inteligencia. Pero el intelecto, según hablamos del alma, tiene que ver con el alma. O sea, tiene que ver con la capacidad que tiene el alma de comprender a Dios. Eso es intelecto. Entonces, para los no judíos sí existe su capacidad de entendimiento dentro de lo que son inteligentes, pero en lo que respecta al alma, hay cosas que no tienen lógica y que ellos no tienen por qué, digamos, comprenderlas a fondo, porque muchos de los preceptos no tienen una lógica razonable. En resumen, toda persona puede tomar un libro de Torah y leer y entender, pero no toda persona logra en verdad entender e integrar eso a veces a su alma, y muchas veces hay cosas que está estudiando que no tienen nada que ver con su identidad. Por ejemplo, la Kabbalah es un tema prohibido para no ágidas, y no solamente para no ágidas, sino también para judíos, porque, como decíamos, no cualquier persona tiene el mérito de tener un maestro realmente maestro de Kabbalah y que le enseñe. Entonces hay que tener mucho conocimiento previo para eso. Pero hoy día, Baruch Hashem, tenemos la Hasidut y tenemos algunos libros, como los libros de Rabino Kaplan, que nos ilustran de una manera muy básica ciertas cosas, porque la verdadera Kabbalah no está escrita en libros, la verdadera Kabbalah no está publicada por ahí en bibliotecas. Sé de rollos, aquí conocí en Barranquilla una persona que desciende de familia de cabalistas y israelí, y él precisamente me cuenta que los rollos de su abuelo son rollos, los tienen en rollos, y las autoridades en Israel, no me refiero a las autoridades como policías, sino las autoridades de Torah, no dejan publicar esos libros, no los dejan publicar. Entonces, la verdadera Kabbalah todavía está en rollos, la verdadera Kabbalah no se ha publicado, y mucho de lo que tenemos hoy día, Baruch Hashem, es algo que nos ayuda a ilustrarnos, pero no es algo que realmente nos hace o nos convierta a nosotros en cabalistas, ni mucho menos. Por eso, Hashem nos dejó hoy día lo que es la Hasidut, que es todas estas cosas que estudiamos, que estamos hablando aquí, y que vamos a ver que a pesar de eso son bastante profundas. Obviamente, el alma, la segunda alma que el judío tiene, le ayuda a comprender sobre todo cosas que tienen que ver con sus misbod, y le ayuda en la lucha con su Yetzer Hara. Sin embargo, no por eso se está diciendo que digamos, las personas no judías sean menos inteligentes, porque no tiene nada que ver con la inteligencia como la conocemos, sino la capacidad que tiene la persona de comprender a Dios. En eso se refiere. Se refiere aquí, digamos, como, o tenerlo claro, como lo que se refiere a inteligencia. Sí, exacto. O sea que leer el libro no me hace a mí ni siquiera parecido a Lari, ni a Cordovero, ni a ninguno de esos grandes. Como yo le No, digo a un claro. amigo. Así es, así es. Ahora, esa pregunta que me hace ahí después dice, o sea que Jesús va a transmigrar. ¿Qué me quieres preguntar? Explícame, por favor. Yo soy de la posición de que él históricamente no existió, porque así me lo transmitieron los rabinos y los distintos rabinos que he conocido. Pero en el sentido de la conversación, cuando usted mencionaba acerca del cristianismo y de él, en el entendido de que hubiese habido existido, él igual estaría sometido a la ley de transmigración para rectificar algo, como los Mm, otros sabios de la época o los otros judíos que transgredieron. bueno, de hecho, mejor utilizar el término reencarnación, digamos.
transmigración de pronto es otra cosa. Primero que todo, digamos, Jesús o Yeshu o Jesús sí existió y no existió. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? No existió la figura cristiana. Mucho del personaje cristiano está eh, idealizado y está construido bajo la doctrina que ellos querían presentar. Pero sí existió un judío que sirvió para ellos generar toda esta doctrina. ¿Ya? Hay quien dice que se llamaba Yehoshua, etcétera, de ahí viene el tema de Yeshu, pero no, hay quien dice que se llama Yehoshua, pero el Talmud menciona a un perdón, este, se olvidó ahorita el nombre de Ben Pantera, de un romano, hijo de un romano, etcétera. Entonces sí es cierto, hay fuentes judías que hablan de que existió este personaje. El Talmud no lo menciona con ese nombre de pronto que nosotros lo conocemos. Pero sí es cierto que existió y históricamente de pronto no hay registros en lo que es secular, o sea, registros arqueológicos o evidencias arqueológicas científicas, no hay. Pero en el Talmud sí se menciona este judío y hay un libro que se llama Toldot Yeshu, no sé si lo has escuchado, que también habla un poco sobre cómo fue la historia real de él. Como te digo, el tema está en el nombre, pero hay un libro que se llama Toldot Yeshu, yo lo tengo en una página web, te lo puedo enviar. Y ahí se comenta y te vas a encontrar los paralelismos que hay sobre el Nuevo Testamento de los cristianos, de dónde sacaron ciertas cosas. Entonces, sí existió este personaje. En el Talmud en Sanedrín incluso se habla de cómo él fue juzgado por el Sanedrín, no por Poncio Pilato. Realmente fueron los judíos del Sanedrín quien le aplicaron la pena de muerte. ¿Ya? Y entonces sí existe, digamos, un personaje judío. De hecho también dicen que era alumno de Rabbi Yehoshua en Pragia, alguien que menciona también el Pirkei Avot. Sí hay registros dentro de nuestro registro que existió un hombre que era un rabino y que terminó siendo un rasha, un malvado. ¿Ya? Entonces, de hecho, el Talmud en Sanedrín, ya me acordé, el Talmud en Sanedrín también explica, cuenta sobre Onkelos, que también antes de convertirse fue el alma de Yeshua y le preguntó que si cuál era su castigo y él dijo que precisamente él estaba en, en, en un caldero, por decirlo así, de estiércol hirviente en el Geinón. Entonces, todo esto está en el Talmud en Sanedrín también, en una página. Ahora, hay algo que trae el libro, creo que es Ramami Pano, que es un libro ya un poco más de místico, como decirlo así, no es Kabbalah, pero sí habla un poco de los Gilgulín, de las reencarnaciones. Y sin duda Yeshua también, como cualquier otro ser humano, también tuvo reencarnaciones. O sea, de hecho, está dicho ahí que su alma era el alma de Esab, el hermano de Jacob. Luego que nació y como Esab obviamente él pecó y murió pues con esos errores, pero él luego reencarna en Antoninus. ¿Ya? Eso también, hay un libro que se llama el secreto de la reencarnación de Rabino Aniyar, es muy, muy básico, el libro muy bueno, o sea, básico me refiero a que está bien explicadito, no son conocimientos muy elevados. Y ahí se habla como Antoninus, el alma de Esab, pasó a Antoninus y en Antoninus hace Teshuvah esa parte. Pero en otro libro, no me acuerdo ahorita cuál es, creo que el mismo Ramami Pano, menciona precisamente que no, hay un libro de Rabino Cohen que él trae esa pregunta y respuesta. En una pregunta, él explica precisamente Carmilos, ese falso líder que va a resultar más adelante, es parte del alma de Yeshua también. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, resumen. Sí, sí existe un personaje. Sí, como cualquier otro ser humano, hay reencarnaciones. O sea, su alma va haciendo tikkun. Sí, es cierto que parte de su alma hizo una corrección por allá en Antoninus, pero también es cierto que parte de su alma todavía le falta hacer cierta corrección. Entonces, sí, por eso podría decir que por eso los cristianos quitaron el concepto de reencarnación, porque les derriba mucho de la idea de Dios que tienen de este judío, ¿no? Porque entonces ya pensaría uno pensar, bueno, pero ¿quién era Jesús antes de o quién fue después de? Entonces ellos omiten el tema de reencarnación.
pero la reencarnación tampoco, como uno piensa que el alma de una persona sale completica y pasa a la otra vida. Eso es otro tema. Pero sí, sí, de hecho hay libros, hay textos que mencionan precisamente que él existió, y segundo, hay otros libros un poco más de Kabbalah, de que mencionan precisamente cómo su alma realmente antes de ser Yeshu era Esab, Esab, el hermano de Jacob. Entonces sí hay evidencias de eso. Ok, bueno chicos, vamos a ver, yo quería leer algo de la Ja también, si quiero leer dos alajot de aquí de lo que tenía, tengo que organizar eso porque no sé cómo, a menos que demos 2 horas de clase, una de Tania y otra de Kitsur Shulchan Aruch, porque la idea mía es como que estudiamos también el Tania, que ayuda muchísimo a lo que es corrección de cualidades, y el Kitsur Shulchan Aruch, porque es la ley, necesitamos precisamente comprender la halajá para poder nosotros conducirnos de la manera correcta. Tengo aquí un temita. ¿Qué Sí, capítulo, Rap? Yo lo tengo aquí, el ya. Kitsur. ¿Qué capítulo? ¿Cuál Kitsur tienes? El de Kehop. Kitsur Shulchan Aruch. Ah, no, sí, 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 ese sí mismo, el mismo, sí. De Rabino Shlomo Ganzfeld, sí, sí, el mismo. Sí, Estamos capítulo 46 del tomo 1, 46 tomo comidas 1. Ok, prohibidas. Ujú. ok, listo. Sí, dice Va, aquí, voy a 273. compartir pantallas. Aquí. Bueno, quise empezar por este tema. No voy en el orden porque quiero abordar, mi idea es como abordar los puntos que son como cotidianos, o sea, cosas que son como el tema de la alimentación, vamos a ver el tema de Shabbat, vamos a ver también un poco el tema de bendiciones, etcétera. Y la idea es ir abordando ciertos temas así de pronto un poco separados, pero tengo una razón para hacerlo así. Con respecto a la alimentación, es una de las cosas importantísimas. Incluso hay muchos textos que han contado cómo judíos empiezan a hacer teshuvá solamente por el primer consejo que les dicen es cambiar su manera, su kashrut, su alimentación. Tiene que ver con lo que la Torah prohíbe o permite. Entonces es importante, como decíamos hace un momento, estudiar qué es lo prohibido. Aquí hablamos de comidas prohibidas. Esto es un resumen bastante breve, este capítulo. Pero encontramos aquí, por ejemplo, que la sangre que se encuentra en los huevos está prohibida, y a veces por su causa lo está el huevo entero. Por lo tanto, al preparar alguna comida con huevos, este debe revisarse. Sabemos eso. Algunos de pronto ya están obviamente más avanzados, otros están un poco más empezando, así que por eso voy a explicar con de lo más básico, digamos. Hay una prohibición en la Torah de comer sangre, de comer sangre. Dice, ¿por qué? Porque en el nefesh está el alma, en la sangre, perdón, está el nefesh. Y entonces nosotros no comemos las carnes que compramos, que son kosher, se le hizo un proceso de melijá, de salado para sacarle la sangre, etcétera. Pero con respecto a los huevos, digamos, también aplica la prohibición de sangre. Encontramos huevitos que a veces tienen una gotica de sangre cuando los abrimos. Tenemos la obligación de revisar los huevos. ¿Cómo se revisan? Pues se pone en un platico transparente, de vidrio transparente, y se revisa por los lados, incluso por abajo, porque a veces la mancha está bajito, que no tenga sangre. Ahora, ¿qué pasa, rabino, si la sangre está en la clara y no en la yema? Bueno, sobre eso hay dos opiniones. Según Rabbi Haber, Rabbi Yosef, ¿cómo es? Joseph Caro, él dice que si está en la clara se puede sacar. Se saca entonces con cuidado esa gotica de sangre y el huevo se utiliza sin problema. Según el Ramá, eh, aún si está en la clara se prohíbe. Aún si está en la clara. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Dónde sí se prohíbe según todo? Si la gota de sangre está en la yema. Si hay gota de sangre en la yema, no hay manera de sacarla, no hay nada, ese huevo se prohíbe, no se puede usar. Entonces, ¿qué hace uno? Pues lo puede de pronto, no sé, guardar. Me refiero yo a veces hago así que los pongo en un recipiente y los regalo. Sí, sí puedo hacer eso. El punto es que aún los huevos tienen que revisarse por el tema de sangre, y entonces tiene que hacerse con
recipiente pues que permita ver esa mancha y generalmente un recipiente de vidrio, etcétera. Pues no, Este, no se puede uno confiar en que porque es huevo blanco no va a tener sangre. claro, claro, así es. Dígame, señora Jessica. Rabino, pero entonces si el huevo en sí sí lleva sangre, no se puede comer, sea que esté en la clara o esté en la yema. Y no me diga señora, dígame Jessica nomás. Jessica. Bueno, así está bien. No, el huevo no, después de que tenga, por eso tenemos que tener en consideración. Si la gota de sangre está en la yema, se prohíbe. O sea, no se puede usar, no se puede fritar, no se puede hacer nada. Si está en la clara, hay algunos que opinan que se puede sacar. Yo personalmente, nosotros seguimos la opinión más estricta que nosotros no sacamos incluso de la clara. Pero yo en mi casa sí le dije a mi esposa que podíamos basarnos en esa opinión. Nosotros seguimos, sacamos, si está en la clara, se puede sacar y lo puede usar así sin problema. ¿Ya? Cuando Sí. está en la yema, sí, ahí no se puede hacer nada. Es que, Ravi, lo que pasa es que sucede cuando se utilizan a nivel industrial y por decir, alguna panadería, aunque sea un poco más que la casera, ya hay pérdida económica. ¿Qué pasa si salen no solo uno, sino 5, 6 o 10 huevos con esto? ¿Cómo se hace? Ujú. Bueno, o sea, si hablamos a nivel industrial, generalmente se compra generalmente huevo blanco. O sea, huevo blanco en verdad tiene menos problema de esto. Aún así se revisa como tú dijiste. Eh, Ahora depende cómo lo están usando. Si es romperlo para untarlo, pues hay que revisarlo. Y aunque sea industrialmente, porque industrialmente de hecho casi no lo hacen con huevo, creo que utilizan un tipo de aceite parecido que le da brillo al pan, pero no es huevo realmente. Eso lo utilizan industrialmente porque no lo hacen con huevo como tal. O sea, panaderías de barrio, cosas así, utilizan a veces el huevo, no hay problema con eso. Pero si hablamos, por ejemplo, de producciones, va a depender qué es lo que se está haciendo, pero por ejemplo, pensemos en huevos que se están cocinando. O sea, huevo duro que dice uno. Entonces, ahí no hay manera de revisar la gota de sangre. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Se cocinan de 3 huevos en adelante. Ya. 3, 4 huevos, 4, 5 huevos. ¿Por qué? Porque existe una regla que se llama Batel-Berrop, o sea, se anulan la mayoría. Entonces, como la mayoría de los huevos no tienen sangre y hay uno que sí puede tener sangre, entonces ese que sí tiene se anula completamente en los demás. ¿Qué quiere decir? Que al estar con nosotros es como si se permitiera, está anulado allí, estaría anulado allí. Eso es una regla de anulación de Batel-Berrop, se llama anularse según la mayoría. Y generalmente ese es otro proceder, cuando uno va a cocinar huevos en su casa, uno no cocina uno, tampoco cocina dos, cocina entonces mayoría, 3 o 4, para que si existe, hablamos de los huevos que son estos huevos purina que dice uno, o sea, son huevos de tienda, que no son criollos. Entonces, estos huevos no tienen tanto problema de sangre. Entonces, si va a cocinar, se pueden cocinar varios. Pero si hablamos de huevos criollos, esos generalmente tienen más problemas de sangre y no es recomendable comerlos sin revisarlos. O sea, es muy probable que tengan sangre varios. Entonces, pero con los huevos estos de purina que dicen que son como de gallinas ponedoras, todo el tema, no hay problema de utilizarlos y se recomienda, no se debe cocinar 4 o 5 huevos para que en el caso que exista uno, como sabemos que es probable que exista uno, pues se anule. ¿Ok? Bien, entonces debe revisarse aquí. Dice acá, la segunda naranja dice, la sangre del pescado está permitida. No obstante, si se la recogió en un recipiente, está prohibida porque su apariencia es semejante a la sangre animal, conduce al error. Por consiguiente, si es obvio que se trata de sangre de pescado, por ejemplo, hay en ella escamas, está permitida. ¿Qué se refiere esto? La sangre que se prohíbe es la sangre de animales de motos, o sea, tipo animales ganados, vamos a decirlo, ganado menor o ganado mayor. Terrestres, ¿no? En su Eh, mayoría. sí, sí, pero la sangre de pescado no está prohibida. ¿Qué significa eso? Que una persona podría tomar la sangre de pescado. De hecho, el Talmud en el Tratado de Keritot se habla precisamente que había gente que tomaba sangre de pescado a veces, como a veces temas medicinales o cosas así. Pero ¿cuál es lo que dice el Talmud? Ahí en Keritot dice que la persona, si tomaba, tenía en un vaso sangre de pescado, pues como uno no sabe si es de pescado o no, porque se parece,
debía colocar afuera unas escamas para que los demás supieran que era de pescado, que no era de... hoy día esto no se hace, pero bueno, ¿cómo nos sirve para fines prácticos hoy día? Es cuando compramos pescado, digamos. Compramos pescado y de pronto vemos el pescado que al cortarlo pues estaba botando sangre, entonces uno pensará que tiene que hacer un salado, como se le hace a la carne de res, etcétera. Dice, no, esta sangre no está prohibida. No hay que hacer melijá como o sea, salado como se hace con la carne de res. Entonces la sangre de pescado no está prohibida por la Torá. Hoy día no la consumimos así, como decíamos hace un momento, pero no hay problema aquí con esta. El problema es que se parezca, como decía, que si está, digamos, recogida en un recipiente y alguien la va a tomar o algo así, pues sí, los sabios prohibieron eso porque otro que ve piensa que está entonces tomando algo prohibido. Tercera alajá, dice, voy a leer esta paginita que son 5 alajot. Dice, si se mordió un trozo de pan o algo similar y salió sangre de los dientes sobre la comida, se debe separar la parte manchada con sangre y desecharla. Sin embargo, la sangre que se encuentra todavía entre los dientes, si es un día común de la semana, se la puede succionar, pues en ningún momento salió de la boca. Más no en Shabbat. Véase capítulo 80, inciso 54. Entonces, ¿qué quiere decir? La sangre está prohibida, no importa si es nuestra sangre. O sea, no hay eso como que hay personas que se hicieron una herida y se succiona la herida, o sea, no, está prohibido eso. Pero ¿qué pasa si la persona se mordió? Digamos, tiene una herida, se hizo la herida en el labio, alguna cosa, la herida está por dentro, pues está ahí, él no puede decir si sangra o no sangra, o sea, él está sangrando y está sintiendo la sangre allí, entonces él tiene la sangre en la boca. Imaginemos que estamos hablando de algo, pues una pequeña mordedura, no es que brote mucha sangre. En ese caso la persona no está haciendo, o sea, no está mal, no está pecando de pronto porque se tiene sangre en la boca. Pero, ¿qué pasa si la persona mordió el pan y el pan, entonces al sacarlo se da cuenta que el pan tiene sangre? Entonces, esa sangre que está en el pan no se debe comer. Ya salió de la boca, esa sangre queda prohibida. Entonces, que debe cortar el pedacito, cortar el pedazo de pan que tiene la sangre y puede seguir comiendo el pan sin problemas. ¿Ya? Y tampoco entonces se puede succionar como la sangre. Digo, si la tiene dentro, podría succionarla si es semana. Si es en Shabbat, no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no? Porque en Shabbat está prohibido sacar sangre, o sea, está prohibido, voy a corregir este man de sacar sangre porque van a pensar que de pronto una persona entonces, si está enferma no le puede sacar sangre, no me refiero a eso, sino que está en Shabbat está prohibido el tema de que, digamos, las heridas pueden a veces manchar, etcétera, entonces hay una prohibición de teñir. Pero bueno, en el día de semana, si la persona se tiene un poco de sangre, puede succionarla mientras la sangre esté adentro, más no, si la sangre está en otro lado, afuera de la boca, no se puede succionar. Eso es lo que está diciendo aquí. En una ocasión me Sí. pasó algo con respecto, pero si era Shabbat. Usted sabe que nosotros utilizamos un cuchillo de jalop y el filo que tiene el cuchillo de la jalop. Se me pasó la mano al poner la jalada encima la una de la otra y después de la razón irlo a cortar y me corté un poco el dedo y obviamente cayó una gota en una de las jaladas. Yo pues tenía más jalop disponible y aparte de eso y los dejé como mi papá tiene pajaritos, se los enmenucé y él se las daba a sus pajaritos. Pero realmente, o sea, la sangre del dedo o de otra parte del cuerpo también lo invalida, o sea, o solamente la sangre de boca. ¿Qué tipo de sangre me invalida el pan? No, sangre general, sangre general. Lo que pasa es que el tema de la boca se menciona aquí porque es que, por ejemplo, en el caso del dedo, la persona se cortó, bueno, fue un accidente, obviamente no fue intencional, pues la sangre está a la vista. Y lo que tendría que hacer, o lo que debiste hacer es cortar ese pedacito del pan que tenía sangre. O sea, se podía cortar. ¿Cuál es el problema con la boca? Porque en la boca tú pues estamos hablando que por la boca es que se ingiere, lo cual es que la prohibición está prohibido ingerir sangre. Si se sangra, pues por la mano, pues no hay problema. El problema es que se lleve esa sangre a la boca. Pero ¿qué pasa con la boca entonces? Si la persona se sangró, se mordió alguna cosa, entonces, ¿qué puede hacer? O sea, no hay una manera de que de alguna manera no esté tragando sangre. Es difícil ahí. Entonces, en ese caso, lo que se explica ahí se permitió. Se permite que la persona tenga, o sea, no va a pensar que está pecando porque tiene sangre en la boca y de alguna manera está tragando con la saliva, o sea, no es un pecado.
El problema es cuando él sí tiene la sangre afuera, entonces, ya sea en el pan o lo que sea, entonces él lo introduce en la boca. Ahí sí los sabios prohibieron. Entonces, con respecto a ese tipo de cosas, pues sí, también está prohibido. Si era el pan, una sangre que cayó sobre la comida, pues entonces se debe sacar esa parte de ahí del alimento. Okay. A la A4, dice aquí. A veces sucede que en el campo se encuentra sangre en la leche. Esta salió de la ubre de la vaca junto con la leche durante el ordeño. Cuando ocurre esto, debe hacerse una consulta rabínica. Aquí hay dos cositas que quiero resaltar. Primero, bueno, nosotros hoy no tenemos tantos problemas porque, bueno, adquirimos la leche en el supermercado y obviamente tenemos que buscar una leche que sea kosher, ¿ya? Están los que consumimos halab Israel, es decir, leche que fue ordeñada por un judío o en presencia de un judío. Ya, en mi caso, pues la consigo en Bogotá, yo no consigo, incluso que tenga sello kosher, por ejemplo, Alpina tiene sello kosher en la leche, pero yo no consumo esa leche. Entonces, que nos cuidamos de lo que es halab Israel. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, digamos que en el campo, esto aplicaría para la persona que está en el campo, está ordeñando la vaca y encontró que tenía leche, eso es por mastitis que produce, tienen a veces una infección, etcétera, entonces bota un poco de sangre. ¿Qué pasaría aquí? La persona debe consultar a un rabino. Este es el punto que quiero resaltar. El kitsur, la palabra kitsur significa resumen, un resumen, algo abreviado. El kitsur es algo que está diseñado para los que no son Benei Torah. Ahora, ¿qué es un Ben Torah? Una persona que estudia todo el día en una yeshiva, en un kollel, y estudia a fondo las leyes. ¿Ya? El kitsur está diseñado para la persona que no es estudiosa. Entonces, es lo mínimo que se le exige a cualquier judío. Tiene que, aunque no sea estudioso, porque es un empresario, porque no tiene tiempo, porque etcétera, etcétera, esto es lo mínimo que tiene que saber, kitsur, lo mínimo. Pero cuando una persona estudia a profundidad las leyes, por ejemplo, yo cuando estudié, hice mi semijá, o sea, mi estudio rabínico en Israel, yo duré un año completo estudiando todo lo que es Basar Bejalab. Imagínate, un año completo. Otro año completo estudiando lo que es Melijá y otro año completo estudiando lo que es Tarubot. O sea, 3 años para estudiar estos temas de Kashrut. Entonces, ahí se mete una profundidad tremenda. O sea, mira los comentarios, Shach, Taz, etcétera. Se mete también con Gemara, etcétera. O sea, es un estudio muy profundo. Por eso es que el rabino, en ese caso, pues yo estudié como rabino, estudia estas cosas a profundidad porque estamos preparándonos para resolver problemas de aquel judío que viene y dice, rabino, estaba ordeñando la vaca y me salió sangre y tengo la leche ahí con, pues algo le cayó de sangre. Entonces ahí van del rabino y uno tiene que estar preparado entonces, como tiene todo el bagaje de estudio, mirar lo que es la casuística, es decir, qué caso, cuánto fue, cuánto tiene leche, etcétera, y uno podría permitir o prohibir el asunto. Entonces, esto no se puede dejar a consideración del judío que no estudia. El judío que sí estudia, como judío estamos obligados a estudiar, pero que no estudia a profundidad, no es un rabino. Como son temas delicados, por eso el Kisur dice, cuando ocurre esto, debe hacerse una consulta. ¿Por qué no pone ahí la solución? Porque la gente es necia, la gente se pone entonces a buscar las cosas a su manera, o entonces dice, me parece que sí, que esto está permitido, tal cosa. Entonces termina prohibiendo. O por ejemplo, pensemos, por ejemplo, el hígado. El hígado está permitido comerlo según la Torá. O pensemos también pensemos en la ubre, por ejemplo. Tenemos una prohibición nosotros de comer carne con leche, pero la ubre es carne y tiene leche. La ubre de la vaca, cuando pues, se hace faenada la vaca, tenemos la ubre y usted la abre y tiene leche la ubre. Entonces, ¿me puedo comer la ubre o no? Si me la como y la cocino, ¿estoy cocinando carne con leche o no? Entonces, todas estas consideraciones están en el Shulchan Aruch, en el propio Shulchan Aruch. Esto es un Kitzur. Entonces, ¿qué pasa? No dejamos estas consideraciones, o los sabios no dejan esta consideración para el judío que no estudia, para alejarlo del pecado. Entonces, por Rabino, eso sé que esas certificaciones que ofrecen por ahí de Ishur Be'eter como semija, ¿qué podemos decir de eso? Sin decir nombre de organizaciones, claro. No, está bien, o sea, está bien que se estudie. Yo conozco una institución en Estados Unidos muy buena y se estudia muy rigurosamente lo que es Isur Beter.
pero esos estudios, incluso que sean virtuales, porque ahorita se aumentó la virtualidad con todo el tema del COVID y eso, no está mal, no está mal que sean virtuales. Lo importante aquí es que quienes están dirigiendo estas instituciones tienen que hacer un seguimiento muy de cerca del estudiante y también el estudiante tiene que presentar pruebas y muchas veces pruebas no son virtuales, tiene que ir a veces a la institución, viajar allá, o sea, tiene que conocerlo, porque cuando una persona le ordenan como rabino, esto me lo dijo mi rabino, de bendita memoria, el rabino Shoel Lapidus, él me dijo, mira, Asher, hay gente que sabe mucho, pero no se le hace mija, y hay gente que no sabe tanto, pero sí se le hace mija, es decir, ¿en qué sentido? Sabe lo básico, sabe como para ejercer como rabino, pero tiene temor del cielo. En cambio, hay gente que sabe mucho, pero como que no convence su forma de ser. Pueden ser personas que van a torcer algo, etcétera. O sea, entonces aquí no se trata de qué tanto sepa la persona solamente, sino también de qué tipo de persona es, si tiene buenas cualidades. Entonces, estos estudios virtuales pueden darse, pues, hay muchos así. De hecho, hay estudios con Rabbanut Rashid, o sea, con la Rabbanut de Israel, que son virtuales. O sea, alguien puede presentarse a hacer estudios rabínicos con la Rabbanut de Isur Be'eter, virtuales, en hebreo, obviamente, pero ellos van a tener, obviamente, todas las consideraciones necesarias para ver a quién están graduando. ¿Ya? Entonces, eso es importante allí. A mí me recomendó un estudio en una academia de un amigo suyo, que tengo entendido, lo conoce usted bien, señor Jaime Frin, con Ajá. los señores de Le Mans Gilmeu, y Hashem mediante, espero yo a más tardar el próximo año estar iniciando algo con ellos. Entonces por eso era que le Ujú. preguntaba, pero me he dejado como asesorar por el Sabino Frin. Sí, no, está bien. O sea, lo importante es que te dejes asesorar y que tú también indagues. Yo conozco una que no me acuerdo ahorita el nombre en Estados Unidos, se ve muy buena y pues sé también que hay estudios con Rabbanut Rashid, o sea, porque tú puedes ser rabino, pero estudiar con Rabbanut ya te da ciertos permisos para ciertas cosas con ellos. Ya, entonces eso es diferente. Pero sí, yo estudié en el cole, el Sematze de Jabada allá en Jerusalén. Y bueno, entonces sí, lo que decía es que el Kitsur va a sonar feo lo que voy a decir, escucha, pero esto lo dicen los sabios, son palabras fuertes. Pero el Kitsur es para la gente, para la gente tonta. Así traduce, o sea, como la gente tonta, me refiero no a gente pues que no sabe contar, ni eso, sino a la gente que no estudia. ¿Ya? Ahora, entonces eso es El malo, no debo popular estudiarlo para flojo. no sentirme así. Sí, eso es malo. No, no, no. Esto es lo básico y aún así lo básico hay que repasarlo, estudiarlo todo el tema. Pero incluso yo no necesito ser un rabino para meterme a profundidad. Lo que necesito sí tener es un rabino que me ayude a profundizar. Yo estoy estudiando con mis agrutas, repasando algo, estamos en Gemara y también algo de Isur Be'eter, perdón, de Basar Bejalá, pero directamente el Shulchan Aruch, mirando los comentarios del Shahita. Así que si nos metiéramos allí, no va a ser un estudio de una semana, va a ser años, ¿me entiendes? Entonces, por eso depende del tipo de estudio que uno esté haciendo. Entonces ya uno va a una institución, ya se vincula ahí y digamos, te digo otra cosa también, a pesar de que hay estudios virtuales, nunca es igual a estar sentado en un college. Eso es una cosa, te lo digo, yo lo viví, ahí se aprende hasta por los poros. Ya me entiendes, entonces es diferente. Pero bueno, el punto aquí de esta alajá, importantísimo para recalcar, es el tema de que nosotros no podemos, a pesar de que yo lea el Kitsur, a pesar de que yo estudie las cosas que la alajá me pide básicamente, hay cosas que necesito consultar a un rabino y no puedo yo aligerarme a hacer lo que a mí me parece, ¿ya? Lo que a mí me parece o no, sino que tengo que consultar, tengo que preguntar. Yo pregunto también, todos no sabemos la Torá, yo también pregunto cosas. Entonces tenemos la obligación de preguntar antes que hacer algo que uno no sabe si está bien o no y está pecando. Eso es delicado. Entonces, bueno, con la quinta alajá, con esto termino, dice, está prohibido, dice aquí, comer, cocinar u obtener provecho alguno de la mezcla de carne con leche. Por lo tanto, si algo se torna prohibido a causa de la mezcla de carne con leche, debe consultarse con una autoridad rabínica qué hacer con esta mezcla, ya que a veces está prohibido obtener provecho de ella y otras veces está permitido. Esto que está aquí es muy resumido. De hecho, aquí no hay, en el Kisur no hay un capítulo como que diga carne con leche,
sea, meten lo de carne con leche en lo que es alimentos prohibidos, pero de carne con leche hay mucho que hablar, mucho que hablar. Entonces, lo que dice, eso lo dice el Talmud, perdón, el Shulchan Aruch, Yoreh De'ah, Simán 87, Alajá Gimel. Ya lo sé porque ese le dimos bastante repaso. Y de hecho lo que estudié, ahí empezamos con Basar Bejalab, cuando hicimos la semijá. Alajá Gimel dice, no, Alajá Aleph dice, Lote Bashel Gedi Bajale, Katub Batorah, Lote Bashel Gedi Bajale Bimo, Gimel Peamim. Dice, está escrito en la Torá, no cocinarás el cabrito de la leche de su madre 3 veces. 3 veces en la Torá está escrito en 3 diferentes lugares que está escrito. Y, ¿qué significa 3 veces? Dice el Shulchan Aruch, el Rabbi Yosef Karo, que hay 3 prohibiciones con respecto a las mezclas de carne y leche. Una, comerla, una prohibición de comer carne con leche. Otra prohibición de cocinarla. Y existe otra prohibición de sacar provecho. ¿Qué significa sacar provecho? Que yo eso no puedo dárselo ni a los perros, ni venderlo, ni regalárselo a unos judíos, ni nada. O sea, yo no puedo beneficiarme de esa mezcla. Hay que enterrarla. No se puede incluso quemar porque es como si fuera cocinar, etcétera. Entonces hay que enterrarla, o hay quien dice que se puede votar por el excusado, etcétera, pero enterrarla es la mejor opción. Entonces existen 3 prohibiciones generales con respecto a la mezcla de carne con leche: cocinar, comer y sacar provecho. Eso es lo que está diciendo aquí. Ravi, Pero, y en nuestra sí. cultura costeña, en nuestra costumbre en Barranquilla, usted sabe, mote, ñame con queso y boca chico, ¿qué? ¿Cómo queda esa categoría? Bueno, con respecto al pescado, el pescado no es considerado carne, es considerado parve, neutro. El pescado existen 3 categorías: lácteos, halabí, cárnicos y parve. El parve es como el neutro, que no es ni cárnico ni lácteo. Entonces el pescado es parve, no es considerado carne, sino neutral. Pero sí está el tema de la prohibición de mezclarlo con leche. Ya hay diferencias. Hay las que así lo mezclan con mantequilla, digamos, que dicen en la costa, etcétera, pero sefaradín no comen pescado con leche de ninguna forma. Entonces, esos judíos costeños con el mote de queso se lo pueden comer, un queso kosher, pero sin pescado. No deben echarle pescado ahí. Por aquí tiene la señora Jessica una pregunta. Adelante. Sí, ya. La hamburguesa es mala si lleva queso. Claro, está prohibido por carne con leche. Sí. Ahora, hay una cosita, digamos, para aclarar. ¿Cómo le diría? Sí, digamos que esta prohibición de carne con leche incluso aplica para lo que es carne no kosher. Obviamente nosotros una carne no kosher, por ejemplo, lo que venden hamburguesas por allí, esas son carnes que no son kosher, no son. Pero digamos que una persona tiene su pan kosher y tiene su carne molida, si es una hamburguesa con esa carne, pues obviamente no puede ponerle queso, por lo que estamos diciendo. O sea, no puede ni ningún tipo de lácteo. Generalmente se consume pues las hamburguesas solamente pues, con la carne o con el queso, pero no juntos. Pero en lo que respecta a las hamburguesas que venden por allí, si bien es cierto que es una carne que no es kosher, también está prohibido beneficiarse de esas mezclas, ¿ya? Porque la Torá dice que está prohibido, eso en Alajá 3 lo dice, está prohibido con animal puro y no con animal impuro de la Torá. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa si una persona está comiendo cerdo con queso, un no judío? ¿Ya? Pues primero que todo, para él no está prohibido eso. Pero ¿qué pasa si el no judío está trabajando en un lugar de comidas rápidas? Si el judío es un judío que trabaja en un lugar de comidas rápidas y él le toca entonces cocinar eh, estas cosas, él también ahí está transgrediendo. O sea, el judío no debe ni siquiera, que no se la va a comer, no debe ni cocinar, ni vender, ni aprovecharse de esas cosas que son, incluso que sea impuro, que sea un cerdo. Y con respecto a la carne de hamburguesa, que es de res, digamos, obviamente no la comeríamos si no es kosher. Y en el caso que un judío estuviera trabajando en un negocio así, no debería mezclar esa carne con leche para vendérsela a otros
a los no judíos. Aunque los no judíos lo pueden comer, él está transgrediendo por cocinar y por sacar provecho. Porque tenemos tres prohibiciones: comer, cocinar y sacar provecho. ¿Ok? Ravi, los sustitutos lácteos a base de soya realmente son sustitutos. ¿No se podría utilizar en la hamburguesa? Bueno, digamos que lo que es la soya es muy parecida a la proteína animal. De hecho, es una de las plantas que tiene una estructura muy parecida a la proteína animal como tal. Solamente le falta un aminoácido en la cadena para parecerse a la proteína animal. Eso es algo muy interesante. Pero a pesar de que, digamos, una persona puede hacer una hamburguesa con un queso de soya, existe otro problema aquí, y se llama Marit Ain. O sea, el que ve se equivoca. Entonces, tú puedes tener tu hamburguesa con un pedazo de queso hecho de soya y con un pedazo de carne, pero el que te está viendo te ve comiendo carne con leche. Él no sabe que ese queso no es de soya. Entonces, se llama Marit Ain. Está la prohibición de comer estas cosas porque induce a otro al error. Entonces, a pesar de que de pronto no estaría prohibido, es mejor, digo, no se debe hacer porque se puede pensar mal. A menos que de pronto, en el caso de la hamburguesa no se podría, creo yo, pero si digamos tú estás tomándote, eh, el Shulchan Aruch establece que si estás tomándote una leche de soya, de pronto comiendo una carne que estás comiendo ahí, dice es importante poner alguna señal que demuestre de que esa leche que tiene en el vaso es de soya, para que se diferencie. Es como el caso del pescado con la sangre de pescado con las escamas, que se ponía entonces la persona podía tomarse la sangre de pescado, pero ponía unas escamas afuera para que la gente supiera que era eso se llaman simanín, señales, para que sepan que era de pescado la sangre. Pues acá si es leche de almendras, dice Shulchan Aruch, o si es leche de soya y está consumiéndolo con carne, debería tener algún tipo de señal que identifique o que le haga entender al otro judío, sobre todo al judío, que lo que está tomando es leche de soya, por Marit Ain. Y bueno, vamos a ver, terminemos aquí. Dice, bueno, con respecto aquí a las 5 que estamos diciendo que en algunos casos se debe consultar al rabino. Por ejemplo, me pasó un caso. Una persona me llamó. Me dijo, rabino, estaba haciendo una colada, que es no sé si conocen la colada, ¿no? Aquí en la costa creo que la conocemos, ¿no? Una colada con leche. Entonces él estaba cocinando y cuando Maicena. sí, y con leche se dio cuenta que lo estaba haciendo en una olla cárnica. Entonces él me llama y me pregunta, bueno, rabino, mire, yo estaba haciendo esto y ahora que caigo en cuenta que la olla es de carne, porque vamos a ver que también, Jessica, los utensilios se separan. De carne por un lado, los de lácteo por otro lado, no se juntan y los tenemos separados. Entonces él me pregunta eso y me dice, ¿ahora qué hago? Entonces yo le empiezo a preguntar, bueno, esa olla cárnica obviamente estaba limpia. Me dice, sí. ¿Y hace cuánto la usaste? No, hace como una semana. No la usaba. Estaba ahí y hace como una semana no la usaba. Yo le dije, ok, entonces en ese caso la olla queda prohibida, pero se te permite la colada. O sea, entonces ya, yo le dije esa respuesta. Ahora, si quiere si le explique por qué, tendría que hablar de lo que se llama pagún, pagún son los gustos deteriorados, el tema de ben yomó y no ben yomó, o sea, hay todos unos conceptos detrás de ahí, que por eso yo le pregunté, como dice aquí, algunas veces se puede permitir, si hubo una mezcla aquí de carne con leche, en este caso los gustos de la olla que estaban allí con la leche que él puso, entonces el rabino puede, entonces, resolverle el problema. Por eso es que dice aquí, dice, sí, dice, por lo tanto, algo se torna prohibido a causa de la mezcla de carne con leche. Debe consultarse con una autoridad rabínica qué hacer con esta mezcla, ya que a veces está prohibido obtener provecho. A veces, normalmente está prohibido, pero haber casos en los que se puede tener un beneficio de eso, y otras veces está completamente permitido. Entonces, ese es el tema aquí. Nuevamente, las A5 nos dejan claro de que hay que consultar a un rabino y que a pesar de que estudiemos cosas y que debemos saber cosas como judíos, no siempre nosotros somos los que resolvemos problemas de ese tipo o cualquier otro tipo. Hay que ser cuidadoso y sobre todo si uno tiene temor del cielo antes de hacer algo que puede ser un error, entonces mejor uno pregunta antes de. Eso es una cosa que uno que tiene que aprender mucho, preguntar antes de suponer.
Antes de, yo creo que sí. No, aquí no vale el creo. Aquí te aseguras o no, sí o no. Aquí no vale, yo pienso que sí, no, consulta bien. Y bueno, chicos, ahí vamos a dejar por hoy. Tengo que hacer otra cosita ahorita y voy aquí a tener la grabación. Besrat Hashem, en otro momento